Nuevamente un segundo video en donde aprenderemos a pensar más en inglés. Como les dije en el primer video de esta serie, vamos a recordar algunas reglas que, aunque son muy simples para la mayoría, para muchos aún son una piedra de tropiezo. Para los que se puedan quejar de que estos videos se habla más el español que en inglés, lo considero necesario porque es la mejor manera de llegar a todos, tanto los que están adelantados como a los que están un poco rezagados. He notado que aún muchos confunden algunas reglas de la conjugación en presente y las quieren aplicar en el pasado y otros tiempos. Así que las reglas que vamos a ver solo ocurren en el presente. Recuérdenlo. Tienes que salir de aquí. You have to get out of here. Si lo hacemos pregunta, do you have to get out of here? Si negamos esta oración, you don't have to get out of here. Como ya saben, en el presente se necesita añadir el do para formar tanto las preguntas como las negaciones. Ahora esta oración. He intentado todo. I have tried everything. Aquí uno está hablando de una acción que ocurrió en el pasado. Además hay otro detalle. Aquí el verbo have significa haber, no tener. Porque aquí estoy diciendo yo he intentado todo. Y como esto no corresponde al presente, para negar el haber no se usa el do. ¿Y por qué? Una vez más, porque el do en negación solo se usa en el presente. Aquí solo se añade un not delante de have. I have not tried everything, o abreviado, I haven't tried everything. Nunca digan I don't have tried everything, porque es un error. Y para hacer pregunta con esta forma, tampoco se usa el do, porque el do solo se usa en el presente. Solo se pone el have delante del pronombre. Have you tried this? ¿Has intentado esto? Nunca digan do you have tried this. Otra regla básica en el presente es la conjugación de la tercera persona en singular, es decir, pronombres como he, she, it, en donde se añade s o es al verbo. Él enseña, he teaches. Ella escucha, she listens. Eso funciona, it works. No digan he teach o she listen o it work. Yo sé que la mayoría de ustedes sabe esto, pero aunque no crean, hay muchísima gente latina que obvia las eses finales en el presente de estos pronombres. Otra cosa que hay que recordar que es muy básica, pero que algunos aún fallan. ¿Cómo expresar la negación y las preguntas en el presente de la tercera persona, singular? Él hace muchas preguntas. He asks too many questions. Negado. He doesn't ask too many questions. En el presente, la tercera persona no usa do para negar, sino does. Además, la S que se ponía al final del verbo se desaparece. Y para hacer pregunta, does he ask too many questions? Igual no se usa do, sino does, y la S al final del verbo desaparece. Ahora, aunque es obvio, hay que recordar que algunos otros pronombres están en la tercera persona singular también. Por ejemplo, estos. ¿Quién? Who. Todos. Everybody. Nadie. Nobody. Quien quiera. Whoever. Si quiero decir, ¿a quién le gustan las películas? Who likes movies?
A pesar de que esta es una pregunta, con who se expresa como si no la fuera. No se pone el does, sino sigue el verbo correspondiente con su S al final. ¿Y por qué no traduje el las cuando dije a quién le gusta las películas? Porque hay que recordar que como estoy hablando de todas las películas en general, no necesito expresar el artículo. Pero cuando niego esta idea, sí tengo que colocar el does. ¿A quién no les gustan las películas? Who doesn't like movies? Everybody, todos, en español no es tercera persona singular. Pero en inglés sí lo es, porque everybody significa literalmente cada cuerpo. Todos quieren salir con ella. Es como si estuviera diciendo, cada cuerpo quiere salir con ella. Everybody wants to go out with her. Como pregunta, does everybody want to go out with her? A nadie le importa. Nobody cares. Quien quiera que necesite ayuda, estoy aquí. Whoever needs some help, I'm right here. Literalmente, quien quiera necesita algo de ayuda, estoy aquí mismo. Acabamos de recordar que para decir todos gritan, se dice literalmente cada cuerpo grita. Everybody screams. Pero si digo todos griten, animando a un grupo que griten, la idea es diferente. Se dice everybody scream, porque el verbo aquí está en imperativo. Y estoy diciendo a ustedes que griten. Por eso no se añade la S al final del verbo. Otra cosa importante que hay que recordar en el presente es que algunos verbos como poder, can y deber, must, no añaden la famosa S a los verbos en la tercera persona singular. Él puede saltar sobre esa cerca. He can jump over that fence. Ella debe actuar como corresponde. She must act accordingly. Es decir, ni se les ocurra decir he cans o she musts, porque es cerrado. Y la negación de estos verbos no usa para nada el does. Solo se añade not delante de ellos. He cannot jump over that fence o he can jump over that fence. Y she must not act accordingly. Así como las preguntas, no se usa el does, solo se pone el verbo delante del pronombre. Can he jump over that fence? Must she act accordingly? Recuerden una vez más, esa famosa S que se añade a las conjugaciones de la tercera persona singular, solo se usa en el presente. Por ejemplo, estas oraciones no están en el presente, sino en el futuro y el condicional. Por eso, aun cuando estoy usando pronombres en la tercera persona singular, no añado eses. Él sabrá qué hacer. He will know what to do. Ella diría, quizás. She would say, maybe. Ahora dejemos el presente para pasar por un momento al pasado simple. Yo sabía, I knew. Él dijo, he said. Para hacer pregunta lo que se hace es poner did delante del pronombre. Y el verbo no se expresa en el pasado, sino en su forma neutral. Es decir, did I know? Did he say? Hay que recordar también que did no solo es para I, you, we, they, sino para los pronombres de la tercera persona singular. Es decir, he, she, it.
Aquí en el pasado simple no hay nada del enredo que vimos en el presente. No se usan las S al final del verbo, eso es solo para el presente. Y no cometan el error de decir did I knew o did he said. Recuerden, en pregunta, los verbos no se quedan expresados en el pasado. Igual con la negación, se usa el did para todos los pronombres. Y el verbo, recuerden una vez más, se pone a su forma neutral y no se queda expresado en el pasado. I didn't know, he didn't say. Ni se les ocurra decir I didn't knew o he didn't said. Ahora pasemos a otro aspecto. Aquí ven oraciones que contienen dos verbos cada una. Por ejemplo, en la primera oración, know es el primer verbo y lie es el segundo. Cuando uno hace pregunta a este tipo de oraciones, hay que recordar que solo el primer verbo es afectado y se expresa en forma de pregunta. Los otros verbos que siguen, no. Haciéndolo pregunta, does he know he lied? Ven que el segundo verbo no se hizo en forma de pregunta, sino que sigue igual. He lied. Nunca digan, por favor, does he know did he lie? Porque está mal. La segunda oración. Did you see what happened? Otro aspecto importantísimo para recordar es este. Aquí ven oraciones incompletas con preposiciones al final. Preposiciones como on, in, at, of, without, about, after. Si queremos añadir un infinitivo después de estas preposiciones, es decir, verbos que terminan en ar, er, ir, como tomar, comer, reír, etc. Cuando piensen en inglés, tienen que añadir no un infinitivo, sino un gerundio, es decir, verbos que terminan en ing. Necesitas enfocarte en mejorar tu salud. You need to focus on improving your health. Es como si pensaran en inglés, tú necesitas enfocarte en mejorando tu salud. Estoy interesado en hacer deportes. I'm interested in doing sports. Él es bueno para convencer gente. He's good at convincing people. En vez de jugar, haz algo útil. Instead of playing, do something useful. Tú puedes enseñar sin gritarle. You can teach without yelling at him. Estoy pensando en retirarme. I'm thinking about retiring. A pesar de perder, él estaba optimista. In spite of losing, he was optimistic. Tú puedes comer tu comida después de orar. You can eat your food after praying. Gracias por recordármelo. Thanks for reminding me. Recuerden una vez más, después de una preposición viene un gerundio. To también es una preposición, pero en casos como estos famosos verbos, si le va a seguir un verbo en infinitivo, en inglés también se usa el infinitivo. Y el to, como ya recordarán, forma parte de ese infinitivo en inglés. Necesitamos deshacernos de él. We need to get rid of him. En inglés, como ven, se usa el infinitivo. To get. Él va a pasarlo bien. He's gonna have a good time.
Ellos tienen que ceder al final. They have to give in eventually. Quiero ir contigo. I want to go with you. Pero en algunos casos como estos, el to sí funciona como preposición. Y recordemos que la regla es que tiene que seguir un gerundio. Estoy acostumbrado a trabajar muchas horas. I'm used to working long hours. Tengo muchas ganas o ansias de verte. En inglés literalmente, estoy mirando adelante para viéndote. I'm looking forward to seeing you. Y otro aspecto más que tenemos que recordar con esos verbos en infinitivo que siguen a otros verbos. Algunas formas como por ejemplo can, must, should, help. Al seguirles verbos en infinitivo, estos no se expresan con el to adelante. Tú puedes con eso. You can handle it. Debería venir aquí más a menudo. I should come here more often. Debemos obedecer. We must obey. Puedes ayudar a lavar los platos. Can you help do the dishes? No se les ocurra decir cosas como estas.